¿Qué sucede cuando una persona muere? Cuando una persona reconoce a Jesucristo como su único Salvador y Señor, confiando en Él como el medio de justicia de Dios, tiene la seguridad de estar con Él eternamente. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8 dice: sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Lucas capítulo 10, versículo 20 nos invita a regocijarnos de que nuestros nombres están escritos en los cielos. En cambio, quien no ha tomado una decisión por Cristo permanece separado de Dios y su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Según la Biblia existen tres tipos de muerte: la muerte natural o física, la muerte espiritual y la segunda muerte. ¿Qué es la muerte natural o física? Humanamente, la muerte física es el fin de la vida terrenal, cuando el cuerpo deja de funcionar de forma irreversible. Según la Biblia, la muerte física es la separación del alma y el cuerpo. La muerte entró al mundo como consecuencia del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios advirtió a Adán en Génesis capítulo 2, versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando Adán pecó, sufrió primero muerte espiritual, separación de Dios, y más tarde muerte física. Jesucristo también experimentó la muerte física, pero con una diferencia: Él nunca pecó, sino que murió voluntariamente como sustituto por los pecadores. Mateo capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Luego resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55 expresó: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para los inconversos, la muerte cierra la oportunidad de salvación. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Para los creyentes, la muerte es entrar a la presencia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por eso, la muerte de un cristiano muchas veces es llamada a dormir, como vemos un ejemplo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 10, que dice así: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y llegará el día cuando, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué es la muerte espiritual? Todos nacemos espiritualmente muertos a causa de la caída de Adán. Salmos capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto no significa ausencia de mente o emociones, sino estar separados de Dios, que es la fuente de vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El pecado produce alineación con Dios. La persona espiritualmente muerta vive en tinieblas y sin entendimiento espiritual.
Lucas capítulo 1, versículo 79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una persona espiritualmente muerta no ama a Dios, no puede agradar a Dios, vive para sí misma, está bajo condenación o es enemiga de Dios. Romanos capítulo 8, versículo del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque externamente haga buenas obras, sin fe no glorifica verdaderamente a Dios. Mateo capítulo 23, versículo 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La solución de Dios. Por amor, Dios envió a Jesucristo para dar vida a los muertos espirituales. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 7, enseña que estábamos muertos en pecado, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. En Cristo somos nacidos de nuevo, ya no hay condenación, somos hijos de Dios, tenemos vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último, ¿qué es la segunda muerte? La Biblia llama la segunda muerte a la condenación eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero los que pertenecen a Cristo no serán afectados por ella. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Qué sucede con el creyente al morir? Cuando muere un cristiano fiel a Cristo, su cuerpo queda en la tierra y su alma o espíritu va a la presencia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 7 al 8. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Un ejemplo se ve en la transfiguración de Jesús. Mateo capítulo 17, versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto muestra que la parte inmaterial continúa viva en la presencia de Dios. En la resurrección futura, en el arrebatamiento o resurrección final, los muertos en Cristo resucitarán primero. Recibirán cuerpos glorificados. Luego los creyentes vivos serán transformados y todos estarán para siempre con el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
Cristo fue el primogénito de la resurrección y los suyos seguirán ese mismo camino. En conclusión, la Biblia enseña que la muerte no es el final. Después de ella viene la eternidad. En Cristo hay perdón, vida eterna y resurrección gloriosa. Sin Cristo hay separación eterna de Dios. Por eso, la pregunta más importante no es solo cuándo moriremos, sino dónde pasaremos la eternidad.